Teología para profanos. ¿Qué es teología? La pregunta que nadie se hace, pero nosotros respondemos. Si usted se pregunta quién o cómo es Dios, pues sí, usted está haciendo teología. Pero, como es una disciplina, o ciencia, dirían algunos soñadores, hay todo un procedimiento y no solo es decir la primera cosa que se le venga a la mente. Entonces, en 5 minutos, les vamos a explicar muy superficial, aunque correctamente, qué es la teología, por lo que también hay que decir cómo se hace. Vamos con ese intro. La palabra significa tratado o discurso sobre Dios, lo que sería como el estudio sobre él o ella. Tal como la psicología es una ciencia, disciplina o estudio del cerebro y o la mente, o la geología de la Tierra y etc. La palabra y la idea de pensar a Dios, a los dioses o a lo divino viene de los griegos, tal y como lo hacemos aquí en Occidente. Platón decía que hablar de los dioses es teología, y Aristóteles, crítico y discípulo de Platón, decía que la ciencia, por cuanto busca la razón de las cosas, o sea, porque pasan, tiene en Dios su más grande objeto, ya que era la fuente de todo. Los griegos querían hablar de Dios principalmente con la razón, pero los primeros teólogos cristianos, o padres de la iglesia como se los llama, querían sumar a este método la tradición bíblica. Razón, tiempo libre y muchas tradiciones. Esos fueron los ingredientes para crear a la religión perfecta, pero accidentalmente fue agregada una sustancia extra, el modelo jerárquico político romano. Y así nació la teología cristiana. Con la Biblia, la tradición y el magisterio unirán sus fuerzas para vencer a las fuerzas del mal. Bueno, eso es un buen resumen de 2000 años de historia. Entonces, teología es hablar de Dios. Pero ahora hablemos un poco del método. Podemos decir que teología es hablar de Dios desde Dios. Pero, ¿qué significa eso? Estará preguntándose. Pues le digo que significa decir las cosas que Dios ha dicho de sí mismo. Y dirá usted, ¿Dios ha dicho algo? Y yo le digo, pues obvio. Dios ha hablado por dos medios, la naturaleza y la historia. A grandes rasgos, en la naturaleza ha hablado porque en ella ha dejado pistas. Y en la razón, que es parte de la naturaleza, ha dejado las herramientas para encontrar y leer esas pistas. Por otra parte, en la historia ha hablado cuando se ha revelado a las distintas culturas. Entonces, hacer teología es buscar lo que Dios ha dicho de sí mismo, cómo se ha explicado, y hacer que eso sea entendible a las personas de cada época. El trabajo de los teólogos como nosotros es hacer que toda la carreta que se ha dicho en 2000 años de historia y más sea fácil y ojalá interesante de entender. Y bueno, eso es a grandes rasgos lo que es la teología. Un trabajo muy arduo y meticuloso que planta a sus estudiosos a escritores durante muchas décadas para que se pongan a leer, escribir, investigar y demás. Es un trabajo difícil que muchos hacen, pero que a pocos les importa. Así que sean buenos cuando conozcan a alguna teóloga o teólogo. Bueno, eso es todo en Rapiditos de Teología. Nosotros somos Teología para Profanos y recuerden... Miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. ¡Sí, señor!